Bueno, yo soy el doctor Galeno Rojas, soy médico neurólogo, médico farmacólogo, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra 2 de Farmacología de la UBA y soy médico evaluador de la ANMAT. De lo que vamos a hablar ahora es sobre tratamiento farmacológico de la demencia debido a enfermedad de Alzheimer. Este es el nombre que lleva esta enfermedad acorde a los nuevos criterios. En principio, como declaración de intereses, yo trabajo en la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos. Apruebo, mi función es aprobar algunos de los medicamentos que voy a dar a lo largo de esta charla, pero la referencia que voy a hacer no tiene ninguna vinculación con mi trabajo en la ANMAT. En principio, a la hora de hablar de medicamentos hay que tener en cuenta algunos conceptos de medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia está centrada en que siempre tiene que estar acorde a la mejor eh, evidencia clínica externa disponible. Esto en general son ensayos clínicos de alta calidad metodológica, pueden ser metaanálisis de ellos o revisiones sistemáticas. Y esta información siempre tiene que estar vinculada con la expectativa del paciente, por ejemplo, que por ejemplo pueda pagar los medicamentos. Eso puede ser un ejemplo de integrar la medicina basada en evidencia con lo que puede el paciente. Y también la experiencia es importante cuando se vincula con evidencias científicas correctas y también con la expectativa del paciente. En la presentación siguiente voy a contar un poco sobre el marco actual de esta enfermedad. Esto está centrado en algunas publicaciones personales. Voy a contar también cuáles son las terapias farmacológicas aprobadas para la enfermedad de Alzheimer. El concepto de aprobación de un medicamento tiene que ver si está registrado por la ANMAT para determinada enfermedad. Eso significa que esté aprobado regulatoriamente. No necesariamente coincide con los usos. Los usos de un medicamento son amplios y pueden estar bien o no, pero no está vinculado con un aspecto regulatorio. Después voy a contar algunos otros tratamientos y decir algunas palabras del futuro que viene. El manejo de una demencia, de un paciente con demencia, tiene múltiples aristas, dado que intervienen varios factores que pueden ser la información que dispongamos, el propio trabajo, algunos aspectos sociales también, algunos hábitos prescriptivos. Hay algunos medicamentos que se recetan a veces por hábitos. Hábitos significa que desde hace años y años se siguen recetando y por el solo hábito se indica tal medicamento sin un sustento científico. También tiene que ver a veces el lugar del trabajo. Por supuesto, un médico que está sosteniendo un montón de pacientes, un montón de consultas, por supuesto que a la hora del acto prescriptivo probablemente tenga mayores dificultades. Todas estas son hipótesis, conjeturas, porque no hay mucha literatura médica que nos cuente sobre la influencia de todos estos factores sobre la prescripción final. Los conflictos de intereses también van a, por supuesto, vincular a la receta que va a hacer el médico, ¿no? Aquí dentro de este mismo tema, en los pacientes con trastornos cognitivos, nosotros hace unos años publicamos un poco lo que pasa en Argentina. Al hablar de Argentina, pues es así, porque esto fue un estudio poblacional con toda la información de la base de datos de PAMI, que es
cobertura de salud de alcance nacional y con una alta cantidad de pacientes. Entonces, tomando toda esta población total, hemos evidenciado en aquel momento que se recetan en Argentina un montón de medicamentos. En principio se recetan muchos medicamentos para los pacientes con trastornos cognitivos, lo que nos habla un poco de la magnitud del problema. Esto es una vinculación indirecta con las tasas de prevalencia e incidencia de la demencia y del deterioro cognitivo. Hay escasa información sobre este tema, pero indirectamente podemos saber que se están prescribiendo muchos medicamentos, así que probablemente el problema sea muy grande. Hecho esta aclaración, y esto es un estudio nacional publicado en la revista Medicina, hemos publicado recientemente otro estudio que fue como la continuación de este, pero bueno, ahora voy a contar solo esto. Lo que se detectó acá en principio son altas tasas de prescripción de medicamentos que quizás ya no tienen un sustento científico importante. Han caído en desuso. En muchas agencias regulatorias de Europa, de Estados Unidos, ya no se encuentran registrados, ya no se encuentran aprobados para su comercialización. Hablo, por ejemplo, de la nimodipina, idebenona, dihidroergotoxina, bifenilano, aniracetam, complejos de vitamina B y aminoácidos y ginkgo biloba. Son medicamentos que están en nuestro registro nacional desde hace muchos años, pero sin embargo ya no se comercializan en países de alta vigilancia sanitaria y ya no están recomendados por las guías internacionales para el manejo de los pacientes con demencia. Bueno, por alguna razón son altamente prescriptos en nuestro país. Las razones son diversas y algunas de estas conjeturas las hicimos en la publicación. Quizás tenga que ver con lo que yo conté anteriormente, que se llama hábito prescriptivo. Son hábitos de prescripción que a veces son muy difíciles de modificar. Por suerte, quizás uno de los medicamentos más prescriptos es la memantina y en tercer lugar el donepezilo, que bueno, son algunos de los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer que voy a contar más adelante. Los vasodilatadores cerebrales se convirtieron en un modelo de prescripción irracional. Esto es un medicamento muy viejo que se llama vincamina, que todavía está en nuestro registro, pero existía hace muchos años el concepto que vasodilatar las arterias cerebrales y mejorar la irrigación servía para pensar y recordar mejor, pero esto es un modelo teórico que ya está en desuso, ya no es la hipótesis principal de la enfermedad de Alzheimer. Existen varias hipótesis en camino, pero esta no es una de ellas. Bueno, y en relación a los vasodilatadores, bueno, hubieron algunos temas, controversias, porque el PAMI le sacó la cobertura en el año 2016, le sacó la cobertura del 10%, y esto estuvo bien porque son medicamentos que ya no tenían un sustento científico. Quizás fue interpretado como un ajuste económico, pero yo no tuve nada que ver o no tuve ningún vínculo con esta resolución y me pareció que fue lo más correcto. Existen también mucha literatura que va en contra de usar estos medicamentos que yo conté anteriormente. Pero entonces, ¿cuáles son las terapias farmacológicas que sí corresponde recetar? Estas son las aprobadas por la ANMAT
Y para consultar esto podemos entrar al Vademecum de la ANMAT. Si no lo conocen todavía, ustedes saben que pueden poner en Google Vademecum ANMAT PAMI y encontrarse con este link y buscar información del medicamento. Al menos esto sirve para saber si el medicamento está registrado en nuestro país y a su vez también para ver cuáles son las indicaciones que aprueba la ANMAT y de qué manera lo aprueba. Después tiene múltiples usos regulatorios, médicos y científicos, pero solamente cuento esto por ahora. Aquí está alguna de las informaciones que podemos obtener, por ejemplo del donepezilo. Podemos ver cuáles son las indicaciones que están aprobadas por la ANMAT. Esto en sí es un prospecto, lo que solemos ver en la caja del medicamento, pero al bajarlo de la página web de la ANMAT podemos saber que realmente es fehaciente y que la información fue realmente aprobada por la ANMAT. Fíjense qué interesante acá, como en la parte de posología y modo de administración dice que el tratamiento debe ser iniciado y supervisado por un médico experimentado en el diagnóstico y tratamiento de la demencia tipo Alzheimer. El diagnóstico debe estar basado en los criterios diagnósticos aceptados y se recomienda iniciar terapia solamente cuando disponemos de un cuidador o un familiar. Estas son las recomendaciones internacionales. Bueno, esto es lo que está aprobado en Argentina. Donepezilo, ribastigmina y galantamina son fármacos del grupo inhibidores de colinesterasa. Memantina es un antagonista de N-metildeaspartato. Subenai es un producto derivado de omega 3 y cerebrolicina es un lisado de proteínas. Risperidona es un antipsicótico que lo vamos a ver en otra charla. Tiene dentro de su indicación que puede ser usado para los síntomas de agitación de la enfermedad de Alzheimer, siempre y cuando sea a corto plazo y que realmente esté justificado su uso. Después también lo último que se aprobó fue una monodosis que contiene memantina y donepezilo, es decir, dos fármacos dentro de un solo comprimido, una combinación de ambos. Hay otros fármacos que pueden ser utilizados para el deterioro cognitivo, pero justamente estos son usos, no son aprobaciones, como lo conté anteriormente. Los usos son costumbres que puede, por ejemplo, el doctor Rojas dar y prescribir a un paciente con deterioro cognitivo, pero no necesariamente esto está bien, sino que es un uso que a veces hace algún profesional basado en alguna publicación. Por ejemplo, se puede utilizar pirivedilo para un paciente que tiene mucha apatía, porque el pirivedilo es un agonista dopaminérgico. Siguiendo la misma línea, un antidepresivo que inhibe altamente la recaptación de dopamina, aumentando las concentraciones de dopamina en la brecha sináptica, como bupropion, también podría utilizarse para mejorar los síntomas de apatía en un paciente demente. Modafinilo es un psicoestimulante, puede utilizarse también para un paciente muy apático, un demente avanzado con somnolencia, siempre teniendo en cuenta que el modafinilo tiene efectos adversos catecolaminérgicos, por ejemplo arritmias cardíacas e hipertensión. Dextrometorfano-quinidina es una combinación de un nuevo medicamento que puede usarse para los síntomas pseudovulvares. Esto ya es un medicamento de uso más complejo. Y la levodopa, que se utiliza para la enfermedad de Parkinson, a veces también puede ser útil en los pacientes demente que tienen rigidez, trastornos de la marcha, etc. Vuelvo a decir que son usos quizás de segunda línea que se pueden utilizar en los pacientes con demencia, asumiendo todos los riesgos y efectos adversos que tienen estos 5 medicamentos. Existen guías siempre a la hora de
definir un tratamiento hay que utilizar la mejor evidencia disponible. Estas son las guías de la Academia Americana de Neurología, la guía de la Sociedad Neurológica Argentina y las revisiones Cochrane, que es quizás la meta-analizadora más conocida en el mundo, donde recomienda la eficacia de los inhibidores de colinesterasa para la enfermedad de Alzheimer. Y en Argentina existe una guía, la Sociedad Neurológica Argentina tiene su guía, acá tienen el link, la fecha de publicación, y aquí en esta guía un poco lo que hicimos fue describir cuáles son las terapias disponibles y cómo utilizarlas de la mejor manera. Y clasificamos también los tratamientos por niveles de evidencia. Los niveles de evidencia son según la calidad bibliográfica y científica que dispongamos. Y así los clasificamos en grado A, el uso de anticolinesterásicos y memantina, en un grado B, con un nivel más bajo, combinar ambos, y después hay todo un grupo de fármacos que otra vez no recomendamos su uso, que son los antiinflamatorios, las vitaminas, los vasodilatadores, etc. Bueno, después existen diferentes guías para estadios previos. Hay algo que se llama deterioro cognitivo leve, que es un estadio previo a la enfermedad de Alzheimer, haciéndolo simple, ¿no? Y en los pacientes con deterioro cognitivo leve, MCI o Mild Cognitive Impairment, no está recomendado utilizar ningún antidemencial, como todos los medicamentos que hablamos anteriormente. Lo mismo, en una guía reciente del 2018, la Academia Americana de Neurología dice que para los pacientes con Mild Cognitive Impairment, es decir, deterioro cognitivo leve, no se recomienda utilizar ninguna terapia farmacológica. Lo que sí podemos sugerir es estimulación cognitiva, intervención cognitiva, que es una terapia neuropsicológica que permite estimular las funciones neurológicas, y un poco de ejercicio físico también puede ser recomendable, pero todo esto con un nivel de evidencia un poco más bajo. Entonces, hablando del grupo de fármacos que se deben indicar, el primero son los inhibidores de colinesterasa. Como su nombre lo dice, inhiben la acetilcolinesterasa de la brecha sináptica, por lo tanto aumentarían los niveles de acetilcolina en la sinapsis y su mayor efecto sobre la possinapsis, o sea, los receptores muscarínicos y nicotínicos. Esto es una hipótesis, fue una hipótesis en el año 1982 de Peter Whitehouse, demostrando que nuestro cerebro tiene menor influencia intelectual, menor capacidad de memoria en la medida que va disminuyendo la actividad de la enzima colina-acetiltransferasa. La CHAT o la colina-acetiltransferasa es una enzima que se encuentra en el terminal presináptico y permite la formación de acetilcolina. En la medida que la enfermedad de Alzheimer va avanzando, se van perdiendo estos terminales presinápticos, dado la destrucción neuronal y la atrofia, y como consecuencia existen menores niveles de acetilcolina en la brecha sináptica. Se demostró que aumentando los niveles de acetilcolina, tanto en estudios preclínicos como en clínicos, mejoraban los síntomas cognitivos. Y estos son los inhibidores de colinesterasa que están aprobados para su uso, que son el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina. En nuestro país, el que más se utiliza es el donepezilo. La dosis del donepezilo va de 5 a 23 miligramos día. Esto es lo que está aprobado por la FDA, pero en Argentina solamente está permitido el uso de 5 a 10 miligramos. 23 miligramos tiene muchos efectos adversos cardiológicos, por eso no tiene un uso masivo. No se recomienda en general utilizar 20 miligramos, dado que tiene un gran perfil de efectos adversos, con riesgo de bloqueo auriculoventricular.
De todas maneras, no está disponible en Argentina y, y nada más. El otro inhibidor de colinesterasa es la galantamina. Esto se usa mucho también, va de 16 a 24 miligramos. Es importante recordar que el efecto tanto terapéutico como de efectos adversos es dependiente de la dosis. Mientras más dosis demos, mejores beneficios cognitivos vamos a tener, pero también vamos a tener más efectos adversos. El otro medicamento es la rivastigmina. La rivastigmina está disponible en cápsulas y también en parches, pero los tres en sí son inhibidores de colinesterasa. La eficacia terapéutica de los tres es la misma. Los tres mejoran los síntomas cognitivos, mejoran las actividades funcionales y las actividades básicas, también mejoran los síntomas psiquiátricos, pero ninguno al día de hoy ha demostrado detener el curso de la enfermedad ni ser curativos. No previenen la demencia. Si lo damos en estadios leves, no van a prevenir que el paciente se dementice. Eso no está demostrado al día de hoy. Sí mejoran los síntomas, que se traduce en que el paciente la va a pasar mejor. Durante su cuadro de demencia, medicado la va a pasar mejor que si no tuviera los medicamentos. Pero la enfermedad inexorablemente va a progresar. Este es el mecanismo de acción. Fíjense los receptores muscarínicos posinápticos, presinápticos y los receptores nicotínicos presinápticos. Si bien, viendo este esquema, podríamos ofrecer diferentes agonistas, moduladores de los receptores, el único blanco que ha tenido una eficacia demostrada es el bloqueo de la acetilcolinesterasa. Todos los otros posibles receptores moleculares o blancos moleculares no fueron exitosos, por lo menos al día de hoy. Bueno, y en este cuadrito tenemos resumido un poco las diferencias entre los tres inhibidores de colinesterasa y también pongo la memantina porque es el otro antidemencial. En líneas generales la eficacia es igual, otra vez todos mejoran los síntomas, pero sí existen diferencias farmacocinéticas. Por ejemplo, rivastigmina no es sustrato del sistema P450, por lo tanto rivastigmina podría ser utilizado en un paciente con insuficiencia hepática sin problemas, o en un paciente, por ejemplo, cardiópata que toma muchos medicamentos que a veces son sustratos del P450, como por ejemplo quinidina, miodarona, y la rivastigmina no tendría efecto competitivo con estos otros medicamentos. Los efectos adversos son similares y la vida media es más larga, por ejemplo, para el donepezilo, por lo tanto el donepezilo puede darse en una sola toma día, los otros no, pero con las nuevas formas farmacéuticas de rivastigmina y galantamina también pueden darse en una forma diaria. Un ejemplo teórico diferencial es que la rivastigmina, además de ser achásico, es decir, bloquear la acetilcolinesterasa, también inhibe la butililcolinesterasa, y la galantamina, además de ser achásico, también es un agonista nicotínico. Así que estos dos últimos tienen un mecanismo de acción dual, pero tampoco está tan demostrado que ese mecanismo de acción dual permita algún beneficio clínico diferente al donepezilo. Bueno, acá están algunas cuestiones más de la práctica clínica de estos medicamentos. Fíjense en los precios. Esto está tomado hace más o menos 6 meses. Yo calculo que los precios deben ser más altos, pero como pueden ver, donepezilo, que es el antidemencial más usado de estos tres, seguramente sea el más prescripto, no solo por un tema de hábito prescriptivo, sino también porque el precio
El precio es más bajo en relación a los otros. Estos precios están tomados del Valmecondyl-ANMAT hace 6 años. Otra diferencia es que el donepezilo está catalogado como psicofármaco y por lo tanto requiere una doble receta. Es una venta bajo receta archivada. Esto es algo teórico, pero bueno, a veces dificulta un poco la prescripción, ¿no? Implica hacer otra receta más. Bueno, esta es otra evidencia, literatura que nos demuestra que si el paciente se sigue dementizando y va empeorando, por ejemplo, con el donepezilo, podemos luego de 6 meses o un año cambiarle el tratamiento con otro inhibidor de colinesterasa que tenga un mecanismo de acción dual, como los que contamos anteriormente, que son ribastigmina y galantamina. Hay otro tema interesante que son el concepto de NNT. Hasta ahora hemos visto algunos temas de farmacología general que yo les conté cómo consultar en la página web de la ANMAT, les conté un poco lo que es la medicina basada en evidencia definida por David Sackett. Ahora les introduzco en otro concepto que es el número necesario para tratar. A través de definiciones de medicina basada en evidencia se pueden calcular cuántos pacientes yo tengo que tratar para que se beneficie uno solo. Por supuesto, en la medida que más bajo sea el NNT, mejor es el tratamiento. Y mientras más alto sea el NNT, peor va a ser el tratamiento. Esto es algo interesante también para calcular modelos económicos. Significa que cuántos pacientes se van a beneficiar en base a los tratamientos que nosotros aprobemos o demos para los sistemas de salud. Así podemos ver que, por ejemplo, para mejorar los síntomas cognitivos, el donepezilo implica que tenemos que tratar por lo menos entre 5 y 10 pacientes para que se mejore un paciente con demencia. Con la ribastigmina pasa lo mismo. El promedio de NNT de los inhibidores de colinesterasa está muy cercano a 10. Significa que de 10 pacientes que tratemos, uno solo se va a beneficiar. Bueno, entrando en lo que son efectos adversos, aquí deberíamos repasar un poco las acciones de la acetilcolina. La acetilcolina tiene efectos muscarínicos y con ello conlleva todos los efectos adversos muscarínicos parasimpático-miméticos, es decir, bradicardia, puede ser bloqueo cardíaco, síncope, diarrea, náusea, vómitos, incontinencia urinaria, dificultades en la acomodación visual, etcétera, etcétera. Todo vinculado al efecto parasimpático mimético que tienen estos medicamentos. Aquí en esta publicación resalto el riesgo de síncope. En general es de buena práctica que estos pacientes, antes de recibir el medicamento, tengan un control cardiológico para descartar un bloqueo AB. También hay otros temas con el donepezilo. Uno de ellos es muy reciente, que es el riesgo de síndrome neuroléptico maligno con la suspensión brusca del fármaco. Un efecto adverso que lo vamos a contar después cuando hablemos de antipsicóticos, lo que se llama síndrome neuroléptico maligno. Aquí un poco en este estudio contamos la eficacia general del medicamento, solamente acá muestro la cita. Un poco el beneficio en general es modesto de estos medicamentos. La mayoría de los pacientes van a progresar a pesar del fármaco. Lo que sí también pudimos ver en algunos otros trabajos es que estos pacientes mejoran cuando le agregamos al tratamiento, cuando le combinamos estimulación cognitiva e intervención cognitiva. La memantina es el otro grupo farmacológico disponible, es un antagonista N-metildiaspartato. Esta está indicada particularmente en los casos más avanzados,
casos de enfermedad de Alzheimer moderado a severo. También su beneficio es sintomático, no detienen la progresión de la enfermedad, tienen las mismas consideraciones que contamos anteriormente. Su mecanismo de acción es inhibir la entrada de sodio y calcios al ser antagonista de este receptor, inhibir lo que se llama excitotoxicidad mediada por el glutamato. Está indicado en los casos más severos y acá lo que estoy mostrando es la disponibilidad de la combinación de memantina y donepezilo en un solo comprimido. Esto es una terapéutica muy interesante porque hace mucho más práctica la toma del fármaco. Bueno, y algunos conceptos generales que hablan de lo que es el uso racional de medicamentos. En principio, como fuimos contando, siempre es recomendable utilizar medicamentos que el paciente pueda pagar, dado que en general esta es una población vulnerable en salud y también a veces vulnerable en temas económicos. Esto lo hemos publicado en la literatura, lo pueden buscar, pero son pacientes que tienen dificultades económicas, así que siempre es bueno tener en cuenta el costo de estos fármacos antes de recetarlos. Otro aspecto del uso racional es que tenemos que utilizar siempre la medicina basada en evidencia y aquí también importa un poco la experiencia, la práctica clínica, porque son pacientes con muy difícil manejo. En general los pacientes ancianos están polimedicados y eso es una dificultad de tantas. En lo que es la práctica clínica existen otras demencias que pueden recibir estos medicamentos, es lo que se hace en la práctica clínica. La demencia por cuerpos de Lewy es una demencia que asocia síntomas parkinsonianos y también puede beneficiarse de inhibidores de colinesterasa y memantina. La ribastigmina está aprobada, esto no es un uso, sino que es aprobación de uso de ribastigmina para la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Lo que tenemos que tener cuidado son con los efectos dopaminomiméticos a veces que tienen estos medicamentos. En realidad, si bien pueden mejorar los síntomas cognitivos, tenemos que tener cuidado con los trastornos psiquiátricos que pueden tener un origen farmacológico. La demencia frontotemporal también se puede recibir medicamentos de este tipo, aunque muchas guías no lo recomiendan, pero no lo recomiendan por la falta de evidencia demostrada. En general ya son demencias menos prevalentes, por lo tanto la disponibilidad de estudios clínicos las torna casi imposible a veces. En general en la práctica clínica se utilizan estos medicamentos, pero bueno, tenemos que recordar que es un uso off-label, que no está aprobado el uso de estos medicamentos, aunque de todas maneras pueden funcionar. Eso se llama uso off-label. También dentro de lo que es el uso off-label en otros tipos de demencias, como la demencia frontotemporal, se pueden utilizar galantamina, memantina que contamos anteriormente, se pueden utilizar psicoestimulantes, modafinilo que lo conté anteriormente, pero también podemos mejorar los síntomas cognitivos y psiquiátricos con antidepresivos como la paroxetina o la trazodona. En las demencias vasculares, que son las demencias provocadas por multiinfarto o por lesiones cerebrales vasculares, o las demencias mixtas, que combinan en patología de Alzheimer con lesiones vasculares, también podemos utilizar estos mismos medicamentos y a veces combinar algunos otros como citicolina o fluoxetina. Bueno, y algunas reflexiones terminando. En principio, en los cuadros más leves, por ejemplo, deterioro cognitivo leve, que conté anteriormente, son pacientes que todavía no están dementes, son pacientes que tienen problemas de memoria, pero son funcionales, pueden salir a la calle, ir al supermercado,
manejar sus medicamentos, pero ellos notan o lo nota el familiar su pérdida de memoria. El deterioro cognitivo leve se objetiva a través de estudios diferentes, pero una vez objetivado este trastorno, en general se recomienda no dar tratamiento farmacológico porque la evolución del cuadro podría ser a veces benigno o estable, entonces hay que tener cuidado en medicar a estos pacientes. Lo que se hace es intervención cognitiva y solamente doy medicamentos en aquellos pacientes que van empeorando sus síntomas a pesar de que lo estamos controlando, y en aquellos pacientes que uno sospecha un cuadro predemencial o en un estadio predemencia que se llama perfil hipocampal cortical o perfiles hipocampales. Esto es algo más complejo, pero a través de diferentes estudios cognitivos se puede saber si el perfil cognitivo de este paciente tiene más riesgo de progresión hacia demencia tipo Alzheimer. Es solo en aquellos pacientes donde quizás ya un experto puede indicar alguno de estos medicamentos inhibidores de colinesterasa. La intervención cognitiva sí está demostrado que sirve, previene la conversión hacia demencia en pacientes con deterioro cognitivo leve. Esta es una publicación nacional, también existen internacionales y varios metaanálisis que demuestran la utilidad de la intervención cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve. Y bueno, lo que viene un poco en el futuro son varios medicamentos. Hay un montón de fármacos en desarrollo, modificadores de la enfermedad biológicos, moléculas, sintéticos, psicofármacos, etc. No todos están en curso exitoso. Quizás dentro de los nuevos fármacos que están en curso, el primero de todos es el más interesante, el aducanumab, que es un anticuerpo monoclonal antiamiloide, es del laboratorio Biogen. Quizás tenga un curso exitoso. Deberíamos plantearnos en una mesa de discusión cómo se van a usar los anticuerpos monoclonales en la enfermedad de Alzheimer, porque es una enfermedad muy prevalente, es la epidemia de los siglos que vienen, de los años que vienen, por lo tanto creo que esto debe tener algún control, por lo menos de las sociedades científicas y del Estado. El otro tema son por ejemplo, la plasmaféresis, el brexpiprazol y otros fármacos sintéticos que están en curso. Pero quizá de acá lo que más ruido hace son los anticuerpos monoclonales, dado su costo seguramente será alto y el sistema de salud tendremos que ver si lo puede soportar. Acá nada más para dar un paso a la próxima clase, que es de antipsicóticos. Esta es la pimavanserina, que es un agonista inverso de los receptores 5-HT2A, que son los presinápticos, los que modulan la liberación de dopamina. Parecido de alguna manera a la risperidona, pero mucho más selectivo. La pimavanserina es un antipsicótico con un potencial en enfermedad de Alzheimer, pero bueno, esto está en estudio, pero ya está disponible su uso en Estados Unidos, por lo menos para la psicosis de la enfermedad de Parkinson. Probablemente esto esté en nuestro país en el próximo tiempo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya sido útil. Aquí agrego mi correo electrónico por si alguno me quiere hacer alguna pregunta en relación a esta charla. Gracias.